desata una crisis política sin precedentes recientes en Europa con el ataque aéreo a Ucrania. Lo primero que ha hecho ha sido destruir las infraestructuras militares de ciudades claves como Kiev, Kharkov u Odessa para facilitar el avance de las tropas. Estos enfrentamientos se han saldado con muerte, destrucción y el éxodo de miles de ucranianos del país. ¿Qué tal? Muy buenos días. El presidente ruso Vladimir Putin justificó antes la operación militar como una operación para proteger a los civiles que habían sido objeto de abusos y del genocidio del régimen de Kiev durante 8 años. El objetivo final, según el mandatario ruso, es apoyar el derecho a la autodeterminación de los ucranianos que se oponen a formar parte de la Unión Europea. Los ataques aéreos se iniciaron alrededor de las 4 de la madrugada en la capital del país, división entre los que han decidido quedarse y los que han salido huyendo de la guerra. Los residentes en Kiev fotografían atónitos este misil caído en plena calle al sur de la ciudad. Escuché una explosión terrible, luego salté, no sabía dónde ir, me entró el pánico, salí corriendo. Todas las alarmas de los coches comenzaron a sonar, relata esta ucraniana. Los túneles del metro sirven de refugio cuando suenan las alarmas antiaéreas. Atemorizada, la población comienza a huir de la capital ucraniana. Las autopistas colapsan ante la enorme cantidad de desplazamientos. En las gasolineras se suceden las colas para llenar el depósito. Colas también en las estaciones de guagua para abandonar Kiev. Me voy con mis padres, viven en la mitad de Ucrania, creo que allí es más seguro, afirma esta ciudadana. Nos vamos a Turquía con nuestra familia, no nos sentimos seguros en Ucrania, comenta este joven. Lo hacen por carretera tras quedar cerrado el espacio aéreo ucraniano. Este avión destino a Toronto tiene que hacer un giro repentino para evitar sobrevolar territorio prohibido. El aeropuerto de Kiev presenta esta desierta imagen. Solo permanecen en sus aledaños quienes no han podido viajar. Queríamos volar de Kiev a Bakú, pero nos dijeron que el vuelo había sido cancelado por la escalada de guerra en Ucrania, explica esta pasajera. En el cruce fronterizo con Polonia, muchos ucranianos se apresuran en abandonar el país. La tristeza se apodera de quienes repentinamente deciden dejar atrás su vida. Nos han preguntado en el paso a dónde vamos y les hemos dicho que no sabemos. Cogeremos un tren, quizás a Cracovia. Estoy intentando hacer lo mejor para mi familia y es ponerlos a salvo. Es la guerra. Putin ha abierto una guerra con Europa y eso es malo. En una guerra la gente muere. En Donetsk, una de las 2 ciudades clave en la crisis entre Rusia y Ucrania, apenas sale gente a la calle. La población se mantiene dividida ante la ofensiva rusa. Estoy en contra de la guerra. Quiero que la gente en Ucrania viva y esté segura, aquí y en Rusia. Amo a ambos países, así que para mí es doloroso, dice esta residente. Sí, he escuchado el discurso de Putin. Está bien hecho por los rusos. Nos están ayudando. Dios les bendiga. Nací y crecí aquí. Todos mis antepasados están enterrados aquí. Para mí, esta ciudad es mi patria, comenta esta otra vecina. En algunos puntos, los vecinos hacen cola en los cajeros, hacen acopio de efectivo por lo que pueda pasar. Cae la noche en Ucrania. Familias enteras se resguardan de los ataques aéreos en los túneles del metro. Utilizados durante la Segunda Guerra Mundial, también los búnkeres son el refugio de miles y miles de civiles, como este grupo de estudiantes que permanece escondido. Búnkeres o sótanos bajo los edificios que ahora los vecinos comparten para huir del conflicto. Otros muchos logran llegar a la frontera con Polonia. Pero no solo la población ucraniana. Este francés que vivía en Kharkiv tuvo que mudarse a Lviv pensando que allí habría menos peligro. Aunque no vimos bombardeos, también nos hemos ido de allí
Dice Julien, quien opina que las palabras no bastan para parar a Putin. Del otro lado de la frontera, en Polonia, esta madre angustiada explica: no tengo pasaporte, solo tengo una identificación polaca. No me dejan pasar para recuperar a mi hijo, que aún está en Ucrania. Pero quienes no tuvieron la posibilidad o de esconderse o de intentar salir del país a través de las fronteras al oeste, tuvieron que pasar la noche conviviendo con el ruido de las explosiones, pero sobre todo conviviendo con el miedo. El presidente de Ucrania ha denunciado la situación de indefensión en la que se encuentra su país y ha advertido que si no hay una respuesta contundente contra Rusia, el conflicto puede extenderse al resto del mundo. Zelensky asegura que la intención de Putin es acabar con su vida, la de su familia y partidarios, con el fin de imponer un gobierno títere en la región. Цим ранком ми захищаємо нашу державу наодинці. Як і вчора, найпотужніші сили світу спостерігають здалеку. Чи переконали Росії вчорашні санкції? Ми чуємо у своєму небі і бачимо на своїй землі, що цього недостатньо. El terror entre los ucranianos lo han sentido con la misma intensidad los compatriotas que residen en Canarias. En el sur de Tenerife se concentraban para pedir a Rusia que pare la guerra y acabe con la invasión. Reclamaron el apoyo internacional y se solidarizaron con los ucranianos que permanecen en Kiev. Estamos en estos tiempos muy difíciles y damos apoyo a toda la población ucraniana. Tenemos familiares todos por ahí y a ver si se puede parar eso todo. Yo misma, por ejemplo, soy abogada. Esta mañana llevo toda la mañana que recibo llamadas de personas que se encuentran aquí que me dicen: mira, tendría que haber salido el sábado que viene, ¿qué hago? Con lo cual la situación, incluso de personas que están aquí, lo están pasando muy mal. Hasta 350 españoles continuarían atrapados en Ucrania, según el gobierno. La invasión de Rusia está dificultando la salida del país. No puedes ni salir a la calle porque de cualquier momento te puede caer una bomba encima. Caterina lleva todo el día pegada a su teléfono. Sus hermanas, sus tías y sus amigas han decidido esconderse de las bombas en el sótano del edificio donde viven. La gente está preocupada bastante, pero están a la espera e incluso dicen que si quieren invadir, por lo menos que no maten. Imar sigue con angustia las noticias que llegan desde Ucrania. Allí tiene a su sobrino de 4 años en la ciudad de Jarov, a 500 kilómetros de Kiev. Desea que salga cuanto antes del país. La embajada española ya ha puesto en marcha un convoy rumbo a la frontera con Polonia, pero desconocen cuándo podrán llegar hasta el pequeño. La prioridad iba a ser mi sobrino, que era menor de edad. Entonces esperamos que lo saquen a los dos de ahí lo antes posible. Yana reside en el municipio gran canario de Telde. Viajó a Ucrania para ver a su familia. Ahora vive pendiente de las sirenas que avisan de los bombardeos. Todo el mundo al refugio que tenemos en nuestra casa y la gente va bajando ahí algo de comida, de 40 muertos ya por parte del ejército, de chicos jóvenes militares. La embajada española ha facilitado varias líneas telefónicas y recomienda a los españoles en la zona permanecer en lugares seguros. Los líderes de la OTAN han reforzado los planes de defensa en las fronteras con Rusia y Ucrania, pero han descartado, por el momento, el envío de tropas a la región al no pertenecer Ucrania a la alianza. Toda la presión sobre Rusia se va a concentrar en sanciones económicas y en el aislamiento internacional del régimen de Putin. Los países europeos, además, no han perdido de vista el ciberespacio. Para combatir a los hackers rusos han enviado a especialistas en seguridad informática al país. Los expertos hablan de guerra híbrida, una guerra en la que se emplean todo tipo de métodos para influir en la población. La guerra tiene otro frente abierto en el ciberespacio. El compromiso de España con la OTAN se traduce en la presencia de 800 militares españoles en la frontera con Rusia. El Ministerio de Defensa ha puesto a disposición de la alianza el mejor material armamentístico que tienen en el país con el fin de disuadir o repeler el avance de las tropas rusas. Los 27 jefes del Estado y del Gobierno de la Unión Europea
Han impuesto el mayor paquete de sanciones de toda la historia de la Unión para castigar la economía rusa. Lo han hecho en una cumbre extraordinaria de urgencias en Bruselas, un documento de 11 puntos dirigidos a dañar los principales sectores estratégicos y que incluye el embargo de todos los bienes personales de Putin en la Unión, medidas que podrían intensificarse según avance el conflicto. Sobre la mesa de debate, la que podría ser el arma financiera más letal con que cuentan los países de Occidente, expulsar a Rusia del sistema SWIFT. Es una sociedad belga que básicamente el sistema bancario lo utiliza para poder realizar las operaciones a nivel internacional. De tal forma que si ese sistema se interrumpe, se interrumpirían los cobros y pagos que se realicen por ese país o hacia ese país. Unas 12.000 instituciones de más de 200 países están conectadas por este sistema. Cada día se intercambian unos 32 millones de mensajes de media. La economía rusa se resentiría de forma inmediata. Una medida radical que afectaría, por supuesto, a la economía afectada, pero también a todas las economías que se relacionen con ella. No se afectaría solamente al entramado empresarial, sino también estamos hablando de que afectaría a las personas de a pie. Solo existe un antecedente de bloqueo en el sistema SWIFT y se hizo con Irán. Los bancos con intereses en Rusia no terminan de ver esta medida que supone un varapalo en la cotización de sus acciones. La resistencia a expulsar a Rusia del sistema financiero tiene que ver con China. El gigante asiático ha condenado la invasión. Sin embargo, los analistas financieros y expertos en geopolítica creen que el gobierno de Xi Jinping acabará ayudando a Rusia a capear esas sanciones, sobre todo a través de acuerdos sobre recursos y préstamos de varios bancos estatales. Desde el inicio de esta crisis, con el despliegue de 190.000 militares rusos en la frontera, China ha abogado por reconducir la situación para garantizar el equilibrio en la región. España condenó la agresión rusa tras una reunión del Consejo de Seguridad Nacional presidida por el rey. El presidente del gobierno calificó la invasión rusa de flagrante violación del derecho internacional y alertó de que esta crisis tendrá consecuencias de gran alcance. Unidas Podemos se ha alineado con la posición del Ejecutivo del que forma parte y ha condenado la invasión rusa. España defenderá la legalidad internacional. España se desvivirá por el restablecimiento de la paz. España se mostrará solidaria con las poblaciones afectadas por este conflicto. La Unión Europea y el resto de aliados de la Unión Europea hemos aprobado un primer paquete de sanciones con un objetivo claro, que es impedir que prosigan las agresiones del gobierno de Putin, que ya, por desgracia, han costado demasiadas vidas. Mostrar al gobierno de Putin que las violaciones contra el derecho internacional y contra la soberanía y la integridad territorial de terceros países no deben quedar impunes. Compareceré ante las Cortes Generales el próximo miércoles para informar a todos los grupos parlamentarios de las decisiones que se tomen a escala europea. Tomaremos cuantas medidas sean precisas para mitigar el impacto económico, también el energético, de esta crisis sobre la sociedad española. La manera más efectiva de trabajar por esa legalidad internacional es sancionar su violación. Esta noche se va a reunir de nuevo el Consejo Europeo en sesión extraordinaria para definir la respuesta de la Unión Europea ante esta flagrante violación del derecho internacional. Esta ofensiva militar ha obligado a cancelar la conferencia de presidentes que se iba a celebrar en La Palma. En la isla confían en que solo sea un aplazamiento. Era jornada de presencia de sus majestades los reyes, el presidente del gobierno del estado y los presidentes de las comunidades autónomas. La isla volvía a ser el centro de la noticia, pero el inicio de las hostilidades en Ucrania cambió el foco. Preocupa el futuro de los sectores que tiran de la economía de la isla. Ahora mismo es mucho más preocupante los próximos semanas y meses, que ya estos 4 días, que bueno, ya se nos han chafado, pero no dejan de ser 4 días. El futuro a corto plazo nos preocupa mucho más. Hay optimismo en que la agenda se recupere en un futuro próximo. Hace falta que se mantenga, que se busquen nuevas fechas para cuando todas estas personas que iban a venir, desde la Casa Real hasta los gobiernos, todas las personas responsables, tanto del gobierno central como de autonomías y demás, vengan y hagan la labor que iban a hacer, que yo creo que La Palma la necesita. La vida en la calle vuelve a la normalidad.
Los días ajetreados que se preveían se han pospuesto sin una fecha definida. Pase usted. 4 canarios se encontraban en Ucrania cuando estalló el conflicto. Todos han salido de la ciudad en un convoy español. El presidente canario se refirió a ellos a la hora de condenar el inicio de la contienda. El gobierno de Canarias condena contundentemente el ataque de Rusia a Ucrania, la invasión y el fracaso imputable a Rusia del diálogo y de la vía diplomática. Este ataque no tiene ninguna justificación. Por mucho que el gobierno ruso intente justificar lo injustificable, no lo tiene. Estamos hablando de soberanía nacional, estamos hablando de estados independientes, estamos hablando justamente de todo un clamor internacional hacia Rusia, incluso de algunos de sus aliados, para que la solución fuera lo que tiene que ser siempre la solución ante las diferencias entre los países, entre los partidos, entre la sociedad, y es sentarnos en una mesa, coger un papel y ponernos de acuerdo. Les puedo decir que hay canarios, y además, por razones que puede haber ocurrido a cualquier canario, alguno directamente que me ha llegado por un ámbito familiar, que está en Ucrania, ¿no? Con el que hemos contactado y sabemos que se dirigía al aeropuerto, que ha habido bombardeo y ha regresado a Kiev. La guerra ha tenido consecuencias nefastas en las bolsas internacionales y en el mercado del crudo. Los analistas señalan que el conflicto supondrá, a medio plazo, un aumento de los precios de los productos básicos. Ucrania exporta a España trigo y aunque el mercado español no depende de la producción de gas o petróleo rusa, sufrirán las consecuencias. Una nueva recesión de consecuencias imprevisibles amenaza la economía mundial después de la crisis generada por la pandemia. Llevábamos 4 semanas de récord en el precio de la gasolina, una situación que hacía cada vez más complicado llenar el tanque. Altísimo, bastante alto. He estado viendo que ha subido mucho todos los suministros, sobre todo el gas y la gasolina. Le echas 10 euros, le echas 20, le echas 30, pero al día siguiente vuelves otra vez a poner gasolina. Ahora el estallido del conflicto en Ucrania amenaza con ser la puntilla y llevar el precio a cotas incluso más altas. Yo ahora mismo de eso tendré que dejar el coche en el garaje, porque está muy subida la gasolina. Una situación que afecta de lleno a los conductores canarios. Ya esta mañana el petróleo ha pasado de los $100 el barril y Canarias es absolutamente dependiente energéticamente del exterior. Y es que en los últimos 7 días la gasolina ha aumentado un 1% y el gasoil un 1,2%. A pesar del auge de los precios, el abastecimiento está garantizado. Rusia supone el 4,8% solamente del crudo que importamos en España. Tenemos como principales proveedores de petróleo a Nigeria con más del 18%, a México con más del 13%, Libia con el 11% o Arabia Saudí y Estados Unidos con el 7%, entre otros. La evolución de los precios dependerá del avance del conflicto. Por lo pronto, este jueves en El Hierro, el litro de gasolina superaba el €1,50. Hablar de Rusia y Ucrania nos lleva indefectiblemente aquí, a una de las principales puertas de entrada y salida de mercancía de Canarias. En el puerto de La Luz y de Las Palmas, el conflicto hace temer lo peor. Hay un mercado importante que es de Ucrania hacia Europa y penínsulas del cereal, con lo cual también es previsible que todo eso se incremente, ¿no? Hace décadas la flota pesquera rusa era una de las más conocidas. Ahora ha perdido hegemonía. Quedan restos, dicen los expertos, pero lo que más llama la atención es el auge en las exportaciones de millo desde Ucrania. Se consume en África, pero muchas toneladas pasan por el archipiélago. Por aquí transitan aproximadamente unas 10.000, 15.000 toneladas de ese tipo de productos agrícolas, principalmente maíz en saco y en contenedores en tránsito, no en buques. También mantienen algunos buques pesqueros y dan trabajo a varios astilleros en el archipiélago. En el otro comercio, el de menor escala, no parece haber miedo. Irina lleva 15 años viviendo en Canarias, tiene un supermercado de productos rusos y no teme desabastecimiento. Porque recibo todo de Unión Europea, de Alemania. Estoy muy contenta de eso y ya está. Apuesta por no entrar a fondo en la raíz del conflicto y trata de lanzar un mensaje de esperanza. Vivimos en Unión Soviética y éramos siempre hermanos. Y cuando cayó Unión Soviética ya empezó esto. Primero hay que pensar positivo, que todo va a solucionar. Un deseo el de la hermandad que hoy por hoy no se atisba en el horizonte.
Las temperaturas bajas se hicieron sentir en el Parque Nacional del Teide el pasado fin de semana, marcado por nieve y hielo. Los accesos estuvieron restringidos a la mayor parte de la jornada por seguridad. Las heladas en las zonas altas de Tenerife han cubierto de blanco el Teide, una estampa de la que muchos no han podido disfrutar debido a los continuos cortes de tráfico en las carreteras del norte. Este año no hemos podido subir al Teide y veníamos con ganas de ver la nieve. Vinimos la última vez que cayó nieve hace un mes y pico, ya subimos, pero queríamos traer los buggy para que los niños disfrutaran, pero bueno. A primera hora de la jornada se interrumpió el acceso por La Esperanza y La Orotava. Sin embargo, gracias al trabajo de las máquinas quitanieves, las carreteras se reabrieron por la tarde. Creo que es lo que hacemos casi todos los tinerfeños cuando llega estos momentos y esta época, ¿no? Ver la nieve, gozar con la nieve, y si lo podemos hacer en familia incluso, pues mucho mejor, claro. Durante la pasada madrugada los termómetros llegaron a rozar los 5 grados bajo cero y en la cumbre se soportaron rachas de viento de 40 kilómetros por hora. Y en Gran Canaria los buzos tuvieron que trabajar en la presa de Ayagaures, en el sur de la isla, por una avería que provocó una pérdida importante de caudal. Fueron los vecinos los que alertaron de la situación al ver cómo el agua corría por el barranco próximo, sin lluvia que lo justificara. La válvula rota está a 16 metros de profundidad. Cada buzo permanece durante un máximo de 1 hora intentando tapar la fuga. La presión y la turbidez del agua complican este trabajo. Justo la toma de agua, la válvula de la toma de seguridad se salió, ¿no? Seguramente, pues hombre, está sometido a una presión y al final la opción es pues meter unos buzos, hacer unos trabajos, digamos, subacuáticos para poder tapar la toma desde el lado de la presa. Una vez taponada esa toma, bajarán los técnicos del Consejo Insular. Cada segundo ahora mismo se pierden 100 litros de agua, pero los trabajos no pueden ir más deprisa. Primero la seguridad de los trabajadores, no podemos permitir que se produjera ningún daño a las personas que estaban operando para solucionar la avería. Estamos intentando aprovechar una parte de esa agua destinada también a los agricultores. De momento se están recuperando 30 litros por segundo que se desvían a la zona del Salobre. Ante el diputado del Común han llevado sus quejas la Asociación de Cuidadores, Familiares y Amigos de Personas con Dependencia, Alzheimer y otras demencias. Piden que se profesionalice, como ya ocurre en otras comunidades españolas, el trabajo que realizan en la mayoría de los casos en precario y en condiciones de esclavitud. Según un estudio reciente, el 80% de las personas cuidadoras en Canarias son mujeres. Tenemos un problema sistémico en Canarias que proviene al final de la desidia que han tenido las administraciones públicas frente a lo que viene a ser el cuidado, que reside sobre todo, es la carga del cuidado y el trabajo esclavo no reconocido, reside en las mujeres. Es una obligación, es una necesidad, también es una inversión. Y si estamos regulando distintas profesiones, ¿por qué no esta, que es tan necesaria? Hay comunidades autónomas que están ya voluntariamente considerando la dotación a las cuidadoras como una inversión. La autopsia determinará la causa de la muerte de un joven de 20 años en el campamento de las Raíces, en Tenerife. Procedente de Mali, el joven estaba pendiente de su traslado a la península después de haber llegado al archipiélago el pasado 23 de enero. Se desplomó de repente mientras estaba cepillando los dientes. Todo está triste porque hay una persona murió aquí. El joven de 20 años había llegado desde Mali a Lanzarote el pasado 23 de enero. Según delegación del Gobierno, no tenían constancia de que padeciera patologías previas, pero nos dicen sus compañeros que les había comentado en alguna ocasión que su corazón estaba dañado. También es posible que aquí a lo mejor no haya transmitido esa queja o ese dolor tan constantemente, porque aquí hay miedo también a quejarte de un dolor porque te obligan a hacer cuarentenas muy largas a ti y a tu carpa. Otra de las dudas es si había desfibrilador en el campamento y si se utilizó. No nos lo confirman las fuentes oficiales que hemos consultado. Los chicos que lo presenciaron no vieron que se utilizara ningún aparato para reanimarlo. Aquí no tiene plata, no tiene nada. Es verdad que tenemos dudas de si hay un desfibrilador, que por ley, según el número de usuarios que hay en este centro, debería de haberlo. Tenía 20 años y seguramente miles de sueños de futuro que se han quedado en este campamento. Heridos menos graves han resultado 2 niños de 10 y 12 años al ser atropellados en el barrio de La Feria, en la capital Gran Canaria.
Uno de los menores sufre un traumatismo craneal y el otro un traumatismo en una pierna. El accidente, como ven, causó gran revuelo entre los vecinos. El presunto autor ya ha sido detenido y puesto a disposición judicial. El Teatro Guiniguada acogió el pasado lunes el acto central del Día de las Letras Canarias, este año dedicado a la escritora y periodista Dolores Campos Herrero, fallecida en 2007. El comunicador Quico Barroso fue el encargado de conducir un acto que contó también con la presencia del presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, y la interpretación de la conocida actriz Lili Quintana. Fue la encargada de leer fragmentos de la obra de una autora muy comprometida con la literatura y las Palmas de Gran Canaria. Siempre atenta a cada detalle, la escritura de Dolores Campos Herrero va directa a lo esencial. Es por esto que el lector se puede sentir rápidamente identificado con su obra, con sus sentimientos y descripciones, las relaciones humanas, el amor, las alegrías y las decepciones. Todos los aspectos de la vida en general eran su fuente de inspiración. Ella tenía una ironía tremenda, le encantaba jugar con los detalles, le encantaba romper lo supuestamente establecido, lo que vemos aparentemente, y buscar la otra cara. Era una mirada muy periodística, y los periodistas cuando escribimos nos tenemos que ceñir a la verdad, pero siempre pensamos qué puede haber detrás de lo que estamos viendo, ¿no? Nuestra hada madrina en la República de las Letras. Así la describió el escritor Santiago Gil en una dedicatoria. Esa república literaria permitió a la autora desarrollar y transmitir sus ideas. Ella tenía su biblioteca, ella decía que iba a su Arcadia, ¿no? Allí ella escribía, leía, tenía, digamos, su mundo. Y el Día de las Letras Canarias supone una proyección de toda su obra que va a hacer que llegue a todos los rincones. En Las Palmas de Gran Canaria tiene una calle que la recuerda, una vía alejada del bullicio del centro, así como era Dolores, un tanto tímida y amante de la introspección. También lleva su nombre, como no podía ser de otra manera, una biblioteca de la parte alta de la ciudad. Y este Día de las Letras Canarias será recordado en esta casa, Radio Televisión Canaria, por la presentación del primer manual de estilo del ente público. El presidente de la Academia de la Lengua Canaria y decano de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Laguna, Humberto Hernández, es el autor de una obra que reivindica el uso correcto de la variedad del español de Canarias en los medios de comunicación públicos de Canarias. Y ya los profesionales estaban comprometidos en realizar una labor ética, deontológica y lingüística estupenda, ¿no? Ahora tendrán que hacerlo de forma excelente. Unificar determinados usos de un colectivo muy grande, como es este caso, en el que además la comunicación es su esencia. Consejo de Ministros marcado por la agenda social. El Gobierno dio luz verde al aumento del salario mínimo interprofesional hasta los 1.000 euros, con efecto retroactivo al 1 de enero. También acordó limitar hasta el 30 de septiembre los desahucios y el corte de suministros básicos a las personas más vulnerables y prorrogar los expedientes de regulación de empleo temporal durante un mes, salvo en La Palma, que contará con un plazo específico. Se prorrogan los ERTE por fuerza mayor hasta el 30 de junio y en el caso del cese de actividad de autónomos también extendemos por 4 meses las medidas de carácter extraordinario que están vigentes en este momento y que, si no mal recuerdo más, están afectando a unos 700 autónomos en La Palma. El resto de las empresas canarias podrán mantener al personal en ERTE hasta principios del mes de abril y contarán con más tiempo para justificar las ayudas que hayan podido recibir por el COVID. La nueva fecha de finalización de los ERTE por COVID será el 31 de marzo. Las empresas tendrán este margen de tiempo para adaptarse al nuevo modelo de expediente de regulación temporal recogido en la reforma laboral. En Canarias, el último dato señala que son casi 12.400 trabajadores los que se encuentran en esta situación. Nos hubiera gustado que hubieran sido 2,
pero en todo caso es un mes. Va a haber cobertura, toda la cobertura que sea necesaria para aquellos trabajadores y trabajadoras, para aquellas empresas que no se hayan recuperado del COVID. Nadie quiere ERTE si estamos en una situación de normalidad. Lo que ocurre es que aún no lo estamos y eso es lo que tiene que propiciar que se siga actuando en esa dirección. Los empresarios canarios reciben con alivio esta decisión, pero tienen más preocupaciones. Piden ampliar el plazo para justificar las ayudas directas por la pandemia, que finaliza el 28 de febrero. 1.144 millones que hemos repartido entre autónomos, pymes y empresas. Vamos a ampliar ese plazo. Se trata de dar al menos un mes más para que justifiquen las ayudas. Y otra cuestión que les preocupa es poder ampliar el tiempo para invertir en la RIC. El Ministerio se ha negado en redondo de una forma inexplicable. ¿Quién invierte en estos años? ¿Quién toma decisiones de planificación? Espere usted a que yo tenga un horizonte más claro. Yo he remitido a la ministra de Hacienda el 27 de enero. Piden que el Gobierno de España amplíe en un año el plazo previsto en la legislación vigente. El Hotel Oliva Beach y el Tres Islas son los más visibles, pero hay decenas de actuaciones en las costas canarias que están paralizadas y que podrían agilizarse en cuanto Canarias reciba las competencias. Por ejemplo, en Tenerife están la playa de Martianes y un proyecto en la playa de los Tarajales. Y en Gran Canaria hay establecimientos pendientes de continuidad en Arguineguín. Las patronales hoteleras creen que esto afecta al sector turístico. Nosotros no estamos pidiendo saltarnos la normativa en ningún momento. Lo que sí queremos es agilidad y celeridad en la tramitación de esos expedientes. No puede haber que las 4 islas, por eso presentamos un escrito en las 4 patronales, se concentren y se acumulen expedientes. Proyectos que están paralizados o con un proceso demasiado lento, cuando ahora más que nunca necesitamos que nosotros no solamente son los únicos que se esmeran en calidad. Este traspaso en las competencias culminaría un proceso que se inició hace 3 años y medio con la aprobación de la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias. Esto es el respeto a nuestra ley orgánica, que es el Estatuto de Autonomía, que establece que el competente en esa materia será el Gobierno de Canarias. Los próximos meses serán decisivos para modificar la ordenación y gestión de los más de 1.400 kilómetros de costa que tiene todo el archipiélago. Una movilización que ha dado sus frutos es la de Soy Mayor, no idiota. Esta semana las entidades bancarias firmaban con el Ministerio un protocolo con el que se comprometían a poner fin a la brecha digital abierta en la atención de los mayores. A partir de ahora este colectivo contará con líneas telefónicas específicas, cajeros adaptados y horarios de atención en cajas extendidos. El promotor de la iniciativa, el médico jubilado Carlos San Juan, logró reunir 600.000 firmas que han forzado un protocolo que será evaluado cada 6 meses para garantizar su cumplimiento. Si quiere la banca el proceso digital, la digitalización, avanzarlo, que pongan más cajeros, más personal cualificado para atender a los clientes en los cajeros, que las apps o canales alternativos pues funcionen correctamente, que no haya tantas incidencias. A las lluvias y nieve del lunes le siguió la siguiente imagen, la de la calima. Desde primera hora del martes, el polvo en suspensión proveniente del continente africano se instaló en las islas orientales, sobre todo en Lanzarote, sin afectar de forma significativa a la visibilidad ni a la calidad del aire. Una imagen que nada tiene que ver con esta, captada en La Gomera. El área recreativa de la Laguna Grande amanecía cubierta de escarcha, un manto helado que se extendía por otras partes de las medianías de la isla debido a la ausencia de vientos y el descenso de las temperaturas. Los termómetros llegaron a marcar los 3 grados bajo cero. A la lucha contra el cambio climático se han unido los médicos. Esta semana abogaban por el uso de medicamentos sostenibles que alivien el efecto invernadero que sufre el planeta.
En España se venden al año 15 millones de inhaladores como este. Cada uno contamina igual que un coche que recorre 300 kilómetros. Hay otros formatos de menor impacto, como los de polvo seco, y eso es precisamente lo que quiere esta Alianza por el Clima, que el profesional elija la opción más sostenible. El mundo de las empresas farmacéuticas son más contaminantes globalmente que el mundo de la automoción. Pasa lo mismo con los blisters de PVC, mucho más contaminantes que los de aluminio. Son pequeñas acciones que repercuten en el medio ambiente y en nuestra salud. El cambio climático, la mayor amenaza está sobre la salud humana. Está produciendo ya infartos de miocardio, mucha patología coronaria, mucha patología cardiovascular en pacientes que no tenían otros riesgos. El calentamiento global está atrayendo mosquitos que antes no podían vivir en nuestras latitudes. Aumentan también las infecciones respiratorias y digestivas, las alergias, el asma e incluso los trastornos psiquiátricos. El tiempo apremia y quieren formarse para concienciar a su vez a los pacientes a tener una actitud proactiva para salvar el planeta. Yo entiendo la política desde la defensa de los más nobles principios y valores, desde el respeto a los adversarios y la entrega a los compañeros. Todo para servir a España y a la causa de la libertad. El Congreso de los Diputados fue el lugar elegido por Pablo Casado para despedirse como líder de la oposición. Casado abandonó el hemiciclo sin hacer uso del turno de réplica en su última sesión de control al Gobierno. Casado se despedía así del Congreso de los Diputados. Yo entiendo la política desde la defensa de los más nobles principios y valores, desde el respeto a los adversarios y la entrega a los compañeros. Todo para servir a España y a la causa de la libertad, porque ese es el futuro que merecen nuestros hijos. Con una ovación de los que ayer mismo le retiraron su apoyo. Mientras el presidente del Gobierno confirmaba que no aprovechará la coyuntura para convocar elecciones. Yo les anuncio que el Gobierno de España no va a adelantar las elecciones generales ni va a disolver de manera anticipada las Cortes Generales. Desde la diferencia y la discrepancia política que se ha manifestado en muchas sesiones de control, le deseo en lo personal lo mejor. Sin usar el turno de réplica, el hasta ahora líder de la oposición abandonaba el hemiciclo seguido tan solo de 3 diputados. No escuchaba así ni a la líder de Ciudadanos. Quiero desear lo mejor en lo personal al señor Pablo Casado y mucho acierto a la próxima dirección del Partido Popular, que es un partido muy importante para nuestro país. Ni a la portavoz de su grupo parlamentario. Quiero dejar constancia en nombre del Grupo Parlamentario Popular del gran respeto y agradecimiento al presidente del Partido Popular, don Pablo Casado Blanco. Ni a la ministra de Trabajo, que a pesar de la ausencia de Teodoro García Gea, ha lanzado un dardo a los populares. La política no es lo que estamos viendo estos días en su partido, en el Partido Popular. Ustedes, como les vengo diciendo, no están capacitados para gobernar. Pero lo de hoy, más que una sesión de control al Gobierno, ha sido una despedida a un Casado que esta tarde, tras reunirse con los varones, podría comenzar a diseñar su propio relevo al frente del Partido Popular. Pablo Casado se reunió con los líderes regionales del Partido Popular en Génova. El partido ha puesto en marcha su relevo tras la crisis abierta por el presunto espionaje a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Junto a los presidentes del partido en Andalucía y Galicia han apoyado la convocatoria de un congreso extraordinario en abril para elegir un nuevo líder. En principio todo apunta a que Alberto Núñez Feijóo será el relevo que elijan los conservadores. Las denuncias vecinales dieron su fruto. Finalmente la policía local desalojó el edificio después de recibir la autorización judicial. Ahora toca limpiar, desinfectar y tapiar el inmueble. Además se va a reforzar la vigilancia en la zona, según el concejal de Seguridad, para garantizar la convivencia social.
En esta ciudad nadie duerme en la calle si no quiere dormir en la calle. A todos se les ha ofrecido una solución habitacional y no solo en una ocasión, no en dos ni en tres. Ya con la orden judicial ejecutada hoy a las 14 personas que habitaban en el edificio, la UPA, la unidad especializada de la policía local, le ha vuelto a hacer ese ofrecimiento. Los cortes de suministro eléctrico son un problema muy frecuente en La Gallega, en Santa Cruz de Tenerife. Los vecinos alegan que esta situación les está generando costes económicos. Aseguran que la situación que les propone Endesa es temporal. Se baja el diferencial, sorpresa, vuelves a subir el diferencial, vuelve a aparecer la luz y así una vez, otra vez, hace un año. Estos continuos apagones de luz llevan afectando a la urbanización más de 2 años y se producen principalmente de madrugada. A las 2 de la madrugada y que tú no te das cuenta por lo que sea hasta las 8 o las 6 de la mañana. Unas averías que están influyendo en la calidad de vida de los vecinos y que les ha generado la pérdida de electrodomésticos, alimentos e incluso medicamentos de primera necesidad. Tengo a mi madre que está encamada con una cama articulada, con lo cual si se me queda sin luz pues no puedo moverla en la cama. Luego mi marido pues duerme con una máquina, tengo medicamentos que es de nevera. La solución que les propone Endesa es la instalación de diferenciales superinmunizados, una medida que no ha terminado de resolver el problema y que está ocasionando gastos adicionales a los vecinos. Hay una vecina en concreto que tiene un diferencial superinmunizado y le ha saltado 2 veces. O sea que con eso no se soluciona en sí el problema 100%. Desde el Ayuntamiento de Santa Cruz aseguran que llevarán este asunto al Pleno, mientras que por su parte Endesa no ha querido explicar a qué se deben las averías en los suministros. Por su puesto de trabajo temen los comerciantes de los kioscos de Cruz de Tejeda. El próximo 2 de marzo comienza la rehabilitación de estos establecimientos del centro de Gran Canaria. Jesús lleva décadas regentando este puesto y ahora no sabe qué será de su futuro a partir del próximo miércoles. En esta carta, el Cabildo de Gran Canaria insta a los comerciantes a dejar sus kioscos para su rehabilitación. Aseguran que no se les ha dado una alternativa segura, algo que niega la institución insular. Imagínate tú toda una vida que llevamos aquí y ahora los vamos sin derechos de nada. Somos autónomos todos, no tenemos ayuda de nada. Nos quedamos en la calle y yo tengo 3 hijos menores. Alguien está intentando pescar en río revuelto y utilizar esto con fines políticos. Las personas que están allí estarán provisionalmente instaladas en un lugar anexo mientras se realizan las obras. Lo hemos dicho por activa y por pasiva. El fondo del asunto en estos momentos es qué va a ocurrir una vez que finalice la reforma con esos vendedores. Si van a poder continuar con los puestos que en su momento se había adjudicado. Han recogido más de 30.000 firmas y el próximo martes habrá una concentración motera en su apoyo. Canarias mantiene los niveles de alerta por la pandemia, salvo en Tenerife, que baja a nivel 3. El Gobierno estudia nuevas medidas para completar la desescalada con el fin de las restricciones. El consejero de Sanidad avanzó este viernes que se valora reducir a 3 o 5 los días de aislamiento en los contagiados. Se barajan opciones incluso por perfiles de personas, entonces segmentos de población en función de lo que se detecte, se vea, ¿no? Incluir un cambio en el tratamiento de los casos estrechos. O sea, todo esto está en permanente evaluación. 2021 fue el año en el que menos delitos se cometieron en las islas de la última década, por debajo incluso del año del confinamiento. El índice de criminalidad se sitúa en 37 delitos por 1.000 habitantes, 4 puntos por debajo de la media nacional. En Canarias se registraron 37 delitos por cada 1.000 habitantes durante 2021. Son 4 puntos menos que la media nacional. El último año ha sido el de menor criminalidad en una década. Algo que tiene un efecto evidente en nuestra economía, en la percepción también de la ciudadanía, en la calidad de vida
también de quienes vivimos en Canarias. Por provincias, los delitos son menos en Santa Cruz de Tenerife que en Las Palmas. Policía y Guardia Civil consideran que la diferencia de casi 8 puntos se debe a que en la provincia oriental hay más enclaves turísticos de gran afluencia y, por tanto, más población flotante. Crecen en todo el territorio los delitos telemáticos. Por encima de todo, yo pondría el de las estafas cometidas a través de Internet. Yo creo que eso es fundamental y eso es lo que nos sube un poquito los índices, si no los resultados serían increíblemente mejores. En los últimos 12 meses se ha esclarecido el 52% de los delitos en las islas. Este anuncio forma parte de la campaña de promoción llevada a cabo por Las Palmas de Gran Canaria durante los últimos meses. El gobierno municipal presentó el pasado martes los resultados del último plan de marketing turístico, que indican que la ciudad se ha consolidado como un destino urbano preferente para el turismo internacional y nacional. El buen clima durante todo el año continúa siendo el principal reclamo, aunque ganan enteros la oferta cultural, gastronómica y hotelera. Tiene que haber un equilibrio, yo creo, con la mejora de la oferta alojativa en la ciudad, que es una mejora que ha reconocido Exceltur, vuelvo a decir, la ciudad que más ha crecido en la pandemia de España. Esto es un dato enorme. Bueno, pues yo creo que estamos en condiciones de soportar más cantidad de gente sin deteriorar nuestra calidad de vida. Muchos turistas que visitan La Gomera quieren reducir la huella de carbono que deja su viaje a la isla, y ahora la Asociación para el Turismo Sostenible les ayuda a lograrlo a través del proyecto de reforestación Plántate. Vienen a La Gomera de vacaciones, pero hoy se toman un descanso para contribuir con el medio ambiente. Nosotros estábamos detectando que ya La Gomera, que tenemos una clientela muy fiel y repetidor, iban cancelando por la vergüenza de volar. Y nosotros en la Junta Directiva de Atusoc ofrecemos a nuestros visitantes que pueden compensar su huella de CO2 que generan en su trayecto de donde sea del mundo directamente en la isla de La Gomera. Y empresas y proyectos que buscan acciones para que lo consigan. Estamos otro día más con una nueva plantación, un nuevo vecino que nos ha permitido hacer una plantación en sus terrenos. Unimos las instituciones con parte privada también. El plan de empleo importante que tenemos este año de transición ecológica y además, como no, estará la parte educativa, el ciclo forestal de San Sebastián de La Gomera. La Carta Europea de Turismo Sostenible se ha comprometido con más de 600 acciones para convertir a la isla de La Gomera en un referente para el turismo sostenible. Como apuesta por el medio ambiente, en El Hierro han colocado una estación oceanográfica en La Restinga, con la colaboración del Plocán. Esta instalación permitirá hacer un seguimiento de la calidad del agua en una región, la Macaronesia, caracterizada por su riqueza medioambiental. Al aumentar las capacidades de observación, todos aquellos usuarios con necesidades de conocer cuál es la calidad, el estado de las aguas del puerto, se van a beneficiar directamente. Dentro de unas estrategias más sostenibles, nos parecía interesante ubicar en este puerto concretamente pues este tipo de sensorización. El viernes se cumplieron 2 meses desde que se declarara oficial el fin de la erupción de La Palma. Volvimos a Tajuya, el epicentro de las operaciones de aquellos días, para ver cómo les ha cambiado la vida al volcán. 2 meses después de la finalización de la erupción volcánica de La Palma, muchos vecinos evacuados han podido regresar a sus casas. Pero hay otros tantos que aún esperan, porque lo han perdido todo. Estamos viviendo prácticamente de caridad, pues algunos están viviendo en garajes de amigos, otros en otros sitios, y claro, ya tener un espacio tuyo, que ya puedas empezar por lo menos a ya estar con tu familia acostumbrada, ya no tienes que estar pendiente del vecino. Entonces, claro, ya eso es un gran alivio, que tengas un sitio que digas tú, bueno, lo tengo durante un tiempo limitado, pero ya es algo tuyo. Cerca de un centenar de familias ya han recibido las llaves del que de ahora en adelante será su hogar. Familias como la de Sandra ya se han instalado. Nada se va a comparar con lo que teníamos, porque siempre estar ahí y no puedes compararlo, pero sé que para mis padres ha sido un gran alivio. Hay que esperar y hay que tener paciencia. Sí, es verdad que ha sido todo muy lento, pero claro, los llanos en verdad ha sido más lento porque hay mucha gente. Ha sido mucho más afectado, hay que tener paciencia y que todo llega.
Y no solo se vuelven a crear hogares, sino también negocios como el de Rosa y Caroli, que florecen nuevamente a más de 30 kilómetros de donde se encontraba. Una, pues mira, yo tengo unos muebles de peluquería que mi hijo las dejó y yo te las puedo ceder. El otro, no, pues mira, que yo te puedo ayudar porque si empiezas, pues un mes de alquiler o lo que sea. Y salió rápidamente y te digo, hablaron, por ejemplo, un viernes, el lunes firman el contrato y a las 2 semanas o antes ya tenemos la peluquería montada. Poco a poco el Valle de Aridane, sus gentes vuelven a abrirse paso provistos de fuerza y esperanza. Las mujeres en Canarias cobran de media 2.500 euros menos que sus compañeros varones y la capacidad adquisitiva de ellas además se reduce si tienen una discapacidad. Esta semana, con motivo del Día Europeo de la Igualdad Salarial, analizamos algunas de las causas de esta discriminación en el mercado laboral. El 78% de los contratos a tiempo parcial en Canarias son de mujeres y la temporalidad entre ellas se ha multiplicado por 10 durante la pandemia. Apenas disfrutan de complementos salariales y cobran unos 2.500 euros menos que sus compañeros varones. Los cuidados siguen siendo su suelo pegajoso. 9 de cada 10 excedencias o reducciones de jornada para cuidar a nuestros niños, a nuestras niñas o a nuestros familiares dependientes los seguimos asumiendo en exclusiva las mujeres. Los roles de género nos hacen ocuparnos de una serie de cargas que merman nuestra carrera profesional. Y la capacidad adquisitiva empeora según las características de cada una. Las mujeres con discapacidad han perdido 500 euros de salario medio en la última década. Ya es difícil ser mujer para que te cojan, ¿no? Y porque ven como tienes carga familiar, tienes hijos y ya no le vamos a poner si tienes un hijo con discapacidad. Según un estudio del Grupo Social 11, que apoya con estos cupones la igualdad sexual, si las mujeres con discapacidad se incorporaran al mercado laboral, el PIB en España crecería más de 7 millones de euros. Y vemos ahora asuntos de interés para la comunidad sorda canaria, entre ellos una charla de salud mental organizada por FASICAN. El viernes 4 de marzo en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna, Ali Wakanda presentará su disco Siéntelo, un concierto accesible en lengua de signos. Las entradas están a la venta en tomatiques.es. El próximo 2 de marzo dará comienzo el taller virtual Los Mandatos para la Igualdad de Género en las Relaciones, un taller organizado por el Centro Insular de Información y Asesoramiento para la Igualdad de Género y que contará con un intérprete de lengua de signos. Las inscripciones se realizarán a través de su página web. La Federación de Asociaciones de Personas Sordas en Canarias, junto con la Asociación Majorera por la Salud Mental, organizan una charla sobre la sensibilización sobre la salud mental. Se realizará a través de Zoom el próximo 28 de febrero. Las inscripciones se realizarán a través de su página web o por WhatsApp. Tendremos por delante un fin de semana de tiempo inestable. El sábado serán probables las precipitaciones, las más generosas y persistentes caerán por el norte de las islas de mayor relieve. También lloverá de forma más débil en Fuerteventura, Lanzarote y en La Graciosa. No se descarta alguna nevada en cumbres de La Palma y de Tenerife a más de 1.900 metros. Las temperaturas apenas cambiarán, bajarán las máximas en el interior de Gran Canaria y difícilmente se alcanzarán los 22 grados en la costa. Viento de componente norte, moderado, con intervalos de fuerte. Las rachas podrán superar los 60 kilómetros por hora, especialmente durante la tarde en las puntas este, oeste y en las zonas altas de las islas de mayor relieve. El domingo la situación será muy parecida, aunque las precipitaciones irán a menos durante la tarde. Las más destacables durante la madrugada volverán a caer por el norte de las islas más montañosas. Abundante nubosidad en el resto con temperaturas invernales. El viento girará al nordeste y cobrará intensidad. Las rachas se moverán entre los 70 y algo más de 90 kilómetros por hora, especialmente en zonas altas, en La Gomera y en el Hierro. Y en el mar, situación complicada.
Tendremos mar de fondo del noroeste y las olas rondarán los 4 metros de altura en las costas abiertas al norte. En el resto predominará la marejada a fuerte marejada. Y el tiempo esta semana, aparte de lluvia, nieve y calima, nos dejaba granizadas como esta en La Jeria, en Lanzarote. También se produjeron en Fuerteventura y algunos puntos de las medianías del sureste de Gran Canaria. Y nos despedimos con 56 viñetas que sirven para luchar contra el racismo y los bulos. Es parte de la exposición Las gafas de Santa Lucía. Pretende mostrar una mirada solidaria de la sociedad y mejorar la convivencia intercultural. Recuerden, más información en próximos Telenoticias y en el portal web de Radio Televisión Canaria. Sean felices.